30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. ¿Cómo se encuentra Jalisco en esta materia? Nosotros agradecemos que nos acompañe en el estudio el maestro Alfonso Partida Caballero, integrante del Comité de Análisis en Desaparición de Personas del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Gracias por acompañarnos. Estoy a sus órdenes. Vaya conmemoración el día de hoy, el Día de los Desaparecidos. Pero no solo eso, ¿no? Es una conmemoración que preocupa al Estado de Jalisco por ser el primer lugar a nivel nacional. Es el que más fosas clandestinas tiene, el más aparecidos sin vida también, y aunado a lo que vienen a ser las balaceras, narcobloqueos, levantamientos, policías asesinados, desaparecidos. Ese es el escenario que nos ha dejado en Jalisco esta pésima administración en materia de inseguridad. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que obviamente tampoco podemos dejar fuera lo que ocurre en el resto de la República Mexicana, pero claro, sí tenemos que enfocarnos muy particularmente a lo que sucede en Jalisco. ¿Por qué esta situación? Lo que pasa es que a nivel nacional efectivamente es un verdadero suplicio lo que sucede también, pero hay estados que no tienen ese problema. Si tú vas a Yucatán, si vas a Tlaxcala, son 3 o 4 en el año. Entonces, globalizarlo y generalizarlo también creo que es un error. Yo creo que aquí en Jalisco han dejado de hacer lo que le corresponde al propio Estado. Y según la plataforma que debió de haber establecido el gobernador desde un principio para el conteo exacto de los desaparecidos, pues quedó en el olvido. Se quedó con una plataforma ahí que todo el mundo cuestiona, y sobre todo las acciones, porque se está atacando las consecuencias, pero las causas se han dejado de por medio. Tenemos efectivamente, dicen, tenemos una fiscalía que con esto es un gran avance. No ha detenido un solo caso, o no se han detenido los propios desapariciones, ¿no? Aquí en Jalisco se ha dejado crecer un cártel bastante poderoso, el cártel Jalisco Nueva Generación, quien adaptó una política, vamos a decirle así, de desaparición como técnica para desaparecer a sus rivales. Pero no solamente a sus rivales, ¿no? Sino también a la ciudadanía, a jóvenes, y sobre todo ha creado un halo de terror en las regiones, sobre todo las que están muy pegadas a las zonas limítrofes de Jalisco, ¿no? Claro. Y esto es porque está mal diseñada la política. Uh-huh. La política criminal que debe de existir. Una política criminal es una política pública para resolver los problemas, claro, pero no el gobernador da opiniones, pero no tiene conocimientos. Ese es el verdadero problema. Nombra personas que no dan resultados, que en ningún lado han estado. Es el caso del fiscal general, el caso de la fiscalía, que está muy mal diseñada, y que el nombramiento es pésimo porque se ha confrontado con los desaparecidos, por ejemplo, ¿no? Exacto. Más allá de los números fríos, que por supuesto los hemos compartido y bastante, la mayoría de la gente sabe en qué niveles nos encontramos, lamentablemente, en Jalisco y en el resto del país. Pero ¿qué tanto, además de estos grupos criminales que usted ya hace referencia, que son los que llevan a cabo tales actos, existe también participación de algún nivel de autoridad, desde elementos policíacos, claro, algún funcionario o servidor público a nivel de los municipios o de otros niveles incluso, como para poder hablar realmente de esto, de desaparición forzada, que ya implica la presencia o la participación de alguna autoridad? José Ángel, hablar de crimen organizado es hablar de una simbiosis entre los delincuentes
y la autoridad. Si no, no podemos hablar de delincuencia organizada. Es ese contubernio que existe, porque, y está demostrado en Jalisco, por ejemplo, la penetración que tiene en las policías. Más del 84% de los municipios tienen controladas a las policías. Aquí la misma fiscalía, el propio gobernador del estado, ha señalado que hay penetración del crimen organizado y no ha hecho absolutamente nada. 271 policías han sido detenidos, puestos a disposición por estos delitos. Desgraciadamente son dejados en libertad. Algunos se les sentencia con lo máximo, pero el que tengas 3 o 4 sentencias no quiere decir que con eso estamos cumpliendo. Yo prefiero unas 10 sentencias de 10 años cada una a una de 70, ¿no? Porque con eso desactivas este flagelo. De igual manera, tenemos una participación muy activa del crimen vulgar, que se hacen acopio de armas, que hacen acopio de dineros sucios, y que posteriormente se convierten en cómplices de los criminales organizados, y que controlan policías, controlan presidencias municipales. Ahora ya el crimen organizado no solamente está en los homicidios, que en Jalisco van más de 10,400 homicidios en este periodo de gobierno. Más de 14,000, como tú decías, son números fríos que nos dicen la realidad del escenario, y que simplemente no hay sentencias. Hay 3 sentencias en el Poder Judicial, que también ahí tenemos que ver por qué no hay sentencias, por qué no hay órdenes de aprehensión. Decimos, todo mundo conocemos a las personas de los cárteles y sabemos cómo se llaman y cómo les dicen, pero no hay una sola orden de aprehensión en contra de ellos en Jalisco. Claro. Los jueces no le entran a esos temas, porque además también controlan los juzgados en el interior del estado, una gran cantidad de juzgados. Han quemado incluso el caso de Cocula, y sobre todo sometidos a los secretarios para que no hagan diligencias, etcétera. Y quien vaya a denunciar en el Ministerio Público, pues que Dios los agarre confesados, porque los primeros que van a saber de esa denuncia son los criminales de las regiones, los de la plaza que les nombran. Claro. Vemos por aquí que el gobernador dará un mensaje de los que acostumbra a través de sus redes sociales. Sí, en el que hablará justo de este tema, de las desapariciones. Dicen que tiene un anuncio importante, ya veremos a qué se refieren con anuncio importante. ¿Qué es lo que debería o que tendríamos que esperar? Considere realmente si es que el gobierno estatal quiere entrarle de lleno a hacer frente a la problemática de las desapariciones. Bueno, en primer lugar, yo creo que es reconocer el problema. Esa es la primera situación. Hacer una reingeniería de las fiscalías, tanto general como la Fiscalía Anticorrupción y todas las policías, que se haga un análisis correcto de todas ellas, y que se reconozca la gravedad del problema. Las situaciones que no se reconoce, se quitan, se ponen. Se dice que no están, que los desaparecidos desaparecen solos. A los desaparecidos los desaparecen. Otro punto, el pleno cumplimiento de las obligaciones de las autoridades estatales, lo que dice la ley, ¿no? La ley de desapariciones forzadas, una estrategia de prevención. Ahora tenemos que hablar de prevención, no solamente de que hay un gran número de desaparecidos y ya aparecen muertos, y ya hasta el gobernador dice, hemos recuperado 500 cuerpos. No, señores, el problema es los inicios, ¿no? Causas, y solamente se atacan las consecuencias. Esto es un escenario catastrófico. Los mecanismos de coordinación con los municipios, porque cada municipio debe de haber un bloque de búsqueda, y también tiene que haber coordinación con la Guardia Nacional, con la FGR y con las policías. No hay coordinación, se hacen bolas solos. El seguimiento de las recomendaciones de las Naciones Unidas, que en otra ocasión podemos puntualizar cada uno,
Y también una política de cero tolerancia. En este caso, no puede haber tolerancia y tiene que haber una reacción inmediata, porque eso de que hasta el mismo gobernador reconozca y digan, es que ya reconocieron a 5 cuerpos en Lagos de Moreno, pero no son los desaparecidos. O sea que hay más desaparecidos que no son buscados. Claro. Ese es un grave problema. Entonces, este diseño de una política estratégica para sustituir mandos, no sirven los mandos. Eso de que te tocan 400 desaparecidos, investigarlos a cada uno, no, hombre. Imposible. Si investigar 5 por cada agente del Ministerio Público está difícil. Entonces, es ilógico que estemos aportando dinero a políticas, por ejemplo, las famosas toritas. Se le está dando cerca de 90 millones de pesos, casi igual que los desaparecidos. No quiero decir que no se tenga que hacer una política de esa naturaleza, salvando vidas, pero ¿cuál es la que más lacera? Y si nos vamos a la cuestión de la verificación vehicular, José Ángel, son 500 millones de pesos la inversión, contra 120, 130 millones de pesos para desaparecidos. Ahí está una política que es más importante para Enrique Alfaro, que es la política recaudatoria, en lugar de una política que te da paz, que te da orden y que te da certeza y seguridad. Claro. Maestro Alfonso Partida, caballero, prácticamente ya para despedirnos. A ver, yo quisiera dejarle más bien esta pregunta brevemente. ¿Existe esperanza en este tema de las desapariciones? Es decir, ¿se puede revertir lo que estamos viendo tanto en lo local como en lo nacional? Si no lo puede el Estado, no lo puede nadie, José Ángel. El Estado fue creado para eso. Y si no puede, como decía Thomas Hobbes hace 500 años, en la creación del Estado moderno, que decía, si un gobernante no sirve, cámbialo. Cámbialo. Mételo a la cárcel si infringió la ley. Ahí está, no están cumpliendo. El que nos cuenten cuentos chinos y que nos digan que todo está bien cuando todo está mal, eso es gravísimo para nosotros. Vamos a llegar a una situación donde nos iría mejor no teniendo a estos gobernantes, que nos dejen solos y nosotros nos entendemos entre nosotros para darle solución a esta situación. Lo están haciendo las madres buscadoras, lo están haciendo los grupos de búsqueda. El Estado está perdido totalmente, pero es por corrupción. No investiga porque no quieren investigar. Hay contubernio con el crimen, desgraciadamente. Pues nos quedamos con este mensaje y agradecidos, por supuesto, por su visita, maestro. Gracias a ustedes. Muy amable. Alfonso Partida Caballero, integrante del Comité de Análisis de Desaparición de Personas. Nosotros regresamos tras la pausa. Acompáñanos.